Bienvenidos a mi podcast Agentes de Transformación. Soy Vivian Watson, coach de vida y de negocios para agentes de transformación, y en este podcast encontrarás inspiración, tips, herramientas, información útil, entrevistas, todas diseñadas para inspirarte, para apoyarte, para ayudarte a aumentar tu impacto en el mundo, para ayudarte a asumir tu liderazgo como agente de transformación y a transformar más vidas. Hola mi gente, bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio de mi podcast. Estoy encantadísima de estar de nuevo con vosotros. Hemos llegado ya al episodio número 44, cosa que me hace muchísima ilusión. Y para este episodio 44 tengo un tema muy importante. Quiero hablaros hoy acerca de un patrón muy común, que es ese patrón de esperar a que las cosas se resuelvan por sí mismas. Y me gustaría que te llevaras las manos al corazón y pensaras de qué manera o en qué áreas de tu vida estás ahora mismo o has estado en algún momento esperando que algo pasara y algo te salvara de la situación que estás viviendo. Que viniera algo o pasara algo o llegara alguien que te rescate de la situación que estás viviendo. Es un patrón súper común. Y quiero hablar de esto hoy porque es un patrón en el que últimamente he estado trabajando con varias de mis clientas y por eso me parece muy oportuno hablar de ello. Porque la realidad es que nadie va a venir a salvarte. No existe ese concepto. La salvación no existe. No va a venir nadie a rescatarte. No va a venir el hada con su varita mágica a hacer que la situación cambie. Y siento empezar de esta manera, pero quédate conmigo porque estas son buenas noticias. En realidad, lo que ocurre cuando estamos esperando que algo nos salve, lo que ocurre es que no nos estamos haciendo cargo nosotros de nuestra situación. Pero la realidad es que ese rescate, esa salvación que estamos esperando, somos nosotros mismos. Tú eres tu propio rescate. Y esa es la razón por la que el rescate no va a llegar de ninguna manera. El universo no te va a salvar así de entrada porque sí. No porque no quiera, no porque no quiera lo mejor para ti, al contrario, sino porque sabe que tú tienes las respuestas. Porque sabe que tú eres tu verdadera salvación. Y cuando estamos esperando que venga algo, que ocurra un milagro y nos rescate, que algo pase, que las cosas se resuelvan, en realidad lo que estamos haciendo es que no estamos asumiendo nuestro poder creador, con lo cual estamos en la mentira. Y cuando estamos en la mentira, cuando no estamos alineados con la verdad, entonces nuestra energía está cerrada a la hora de recibir. En cambio, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad y nos hacemos cargo, aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer, aunque no sepamos cuáles son los pasos exactos que necesitamos dar, aunque no sepamos cómo lo vamos a resolver, aunque no tengamos las ideas claras, simplemente al hacernos cargo, entonces allí es donde entra la ayuda del universo. Allí es donde se activa ese mecanismo mágico que se llama sincronicidad. Allí es cuando las cosas empiezan a fluir. Y allí es cuando vas recibiendo todos aquellos recursos, oportunidades, contactos, ideas, claridad que necesitas para poder conseguir aquello que deseas. Pero todo empieza con tu compromiso y con tu convicción. Todo empieza con hacerte cargo. Todo empieza con convertirte en tu propio rescate. Eso no significa que tengas que hacer las cosas sola o solo. Desde luego que no. Pedir ayuda es maravilloso, pero ya en el hecho de pedir ayuda, ya te estás haciendo cargo de tu rescate. Ya estás tomando las riendas de la situación.
Yo quiero compartir contigo que me escuchas una anécdota personal, una anécdota muy, muy personal, ¿no? Y es que cuando aprendí yo esto, cuando aprendí la importancia de hacerte cargo y de ser tu propio rescate, fue hace unos cuantos años y de una forma muy difícil, muy dura y muy dolorosa, pero que fue necesaria porque ya el universo me había estado enviando señales y yo no las había estado escuchando. Y eso es lo que ocurre, que el universo nos va enviando señales, nos va diciendo, toma las riendas, nos va mandando esas pequeñas señales en forma de sucesos, de cosas que escuchamos, de cómo nos sentimos. Todas estas cosas son agentes del universo, que el universo nos envía para que tomemos conciencia, para que nos demos cuenta y para que actuemos. Yo había estado recibiendo toda esta clase de señales, pero no les había hecho cargo, no les había hecho caso, perdón. Y entonces ocurrió que hace años yo estaba en una situación muy, muy complicada y muy difícil, una situación de quiebre a todo nivel, una gran crisis a nivel personal, una gran crisis a nivel económico, una gran crisis a nivel de pareja. Y estaba en un momento muy, muy desafiante en mi vida y muy, muy difícil. Y yo estaba esperando que viniera algo y me salvara de la situación en la que estaba. Estaba cerrándome un poco a... No quería tomar conciencia, me daba miedo. Sabía que había un problema grande, pero yo no había querido verlo. Y entonces simplemente, como el avestruz, o sea, metía la cabeza, la enterraba bajo la arena y esperaba que algo ocurriera. Mientras tanto, nuestra situación económica se iba agravando. En ese momento mi marido estaba en paro, mi negocio online estaba recién empezando y si bien estaba generando ingresos, estaba generando pues el equivalente a un sueldo y necesitábamos 2 en mi casa. Y esta situación se iba prolongando, nos íbamos comiendo los ahorros, en fin. Una situación muy, muy complicada. Hasta que llegó un día en el que me tocaron la puerta y yo estaba con mi niño, que era muy pequeñito, y mi niña, que era un bebé de muy poquitos meses. Me tocaron la puerta de mi casa con una orden de desahucio. No habíamos pagado el alquiler, no habíamos podido y estábamos recibiendo esa orden de desahucio. Con un niño pequeño y con una bebé en brazos. Aquello fue el detonante. Eso fue lo que me hizo despertar. Eso fue como la gran bofetada que me envió el universo después de haber estado recibiendo señales durante mucho tiempo y no haberles hecho caso. Ese fue el detonante que a mí me hizo hacerme cargo de la situación y dejar de esperar que llegara el milagro y me salvara. Y entonces empecé a buscar opciones. Empecé a buscar la manera de duplicar mis ingresos. Yo sabía que con duplicarlos era suficiente. Sabía también que era algo que yo podía conseguir, pero que hasta ese momento lo había intentado de otras formas, pero no me había comprometido a fondo. No me había comprometido a fondo. Y ese fue el momento en el que yo pedí ayuda. Me hice cargo pidiendo ayuda. Y fue cuando contraté a mi primera mentora. Y realmente fue muy difícil, puesto que yo no contaba con el dinero para poder pagar la mentoría y necesitaba resultados inmediatos. Sin embargo, confié, contraté la mentoría sin saber cómo la iba a pagar y en ese momento fue cuando yo realmente me comprometí con mi meta, me comprometí a fondo. Tal fue mi compromiso, sin tenerlo todo, sin tener todas las respuestas, sin saber exactamente cómo lo iba a conseguir. Yo lo único que sabía era que lo iba a conseguir, que lo tenía que conseguir, porque lo que estaba en juego era mi familia, ¿no? Eso era lo que estaba en juego. Entonces empecé a trabajar en ello, empecé a tomar acción, empecé a hacer cosas que me asustaban, que me daban miedo, que me resultaban muy incómodas, porque el crecimiento solamente está detrás de la incomodidad, hay que pasar por ella, es imprescindible. Y en muy poquito tiempo había conseguido mi meta de duplicar mis ingresos. Unos meses más tarde los había triplicado.
Al año los había quintuplicado. Fueron unos resultados realmente espectaculares y muy rápidos, pero ocurrieron, ¿por qué? Porque yo había recibido esa llamada que ya no podía evitar. Había estado recibiendo señales más sutiles que había estado ignorando hasta que llegó esa noticia, hasta que llegó ese duro golpe que fue la orden de desahucio. Por supuesto, no ocurrió nada al final, conservamos la casa, todo salió bien, pero ocurrió porque yo me hice cargo de la situación, dejé de esperar que viniera algo o alguien y nos salvara. Y para mí esa fue una gran lección, fue una lección dura en su momento, pero fue una lección que yo ahora miro y que agradezco profundamente, porque yo estaba estaba en una postura, en una energía de víctima total. Y desde la energía del victimismo no podemos cambiar. Necesitamos tomar responsabilidad de nuestra situación, de dónde estamos, de lo que hemos creado en nuestra vida. Hacernos responsables para poder cambiar esa situación, para poder convertirnos en nuestro propio rescate, en nuestros propios salvadores. La realidad es que no necesitas nada que no tengas ya. Todo está en ti, porque en el momento en el que tú te comprometes, entonces allí es donde se activa ese mecanismo maravilloso de la sincronicidad, como he dicho antes, y las cosas empiezan a llegar y la ayuda que necesitas empieza a llegar a ti. Pero es imposible que la recibas si antes no te has comprometido. Y este es el gran fallo que muchas personas cometen, que yo estaba cometiendo. Y es que esperamos primero a tener los recursos, primero a tener la claridad, primero a saber cómo se hace, primero a tener los medios para comprometernos. Pero no funciona así. No es así como funciona. El compromiso viene primero y después del compromiso es que llega todo lo demás. Entonces, en el momento en el que tú te comprometes, estás asumiendo esa responsabilidad, te estás haciendo cargo de la situación, te estás convirtiendo en tu propia salvación, en tu propio rescate. Y eso es lo que verdaderamente activa la magia. Tienes todo lo que necesitas. Está ya en ti. Tú y solo tú eres la respuesta que has estado esperando hasta ahora. Tú y solo tú eres la llave que te va a llevar a conseguir todo lo que deseas. Pero todo tiene que empezar con ese compromiso. Así que yo te invito a asumir el compromiso. Te invito a dar ese paso hacia lo que deseas crear en tu vida, hacia tus sueños. Te invito a que te comprometas a fondo, porque tus sueños, los más pequeños y los más grandes, aquellos que te hacen ilusión y aquellos que te ocasionan esas mariposas en el estómago y te dan incluso hasta vértigo, todos tus sueños son importantes, todos tus sueños son absolutamente fundamentales, porque están allí por una razón. Tus sueños son el camino que tu alma ha elegido para poder experimentarse a sí misma, para poder evolucionar y crecer. Entonces, no te conformes con una vida gris. Da ese paso hacia adelante para buscar tus sueños, para crearlos. Ya tienes las respuestas. Lo único que necesitas es asumir ese compromiso. Y todo lo demás te va a ir llegando para que puedas cumplir esa meta y puedas cumplir ese sueño. Cuando asumes tu compromiso, te cierras a toda otra posibilidad que no sea conseguir lo que deseas. Y entonces lo que ocurre es que te centras en esa línea del tiempo en la que tu deseo se hace realidad y todas las demás desaparecen para ti. Es como decir, me cierro a toda otra posibilidad. Y eso es literalmente lo que ocurre. Entonces, por ley, tienes que conseguir lo que deseas, por ley. Y puede que te lleve más tiempo, puede que te lleve menos tiempo. El tiempo da igual. El tiempo da igual. Tú simplemente confías en que en su debido momento lo conseguirás. Y vas dando pasito a pasito hacia tu meta. Empezando, por supuesto,
por ese gran compromiso, empezando por hacerte cargo, por convertirte en tu propio rescate. Si te gustaría que te ayude en este sentido, yo estoy aquí a tu disposición. Podemos trabajar juntas de manera individual o en alguno de mis grupos, y lo único que tienes que hacer es escribirme, enviar un email a info@vivianwatson.com o entrar en mi página web www.vivianwatson.com, y allí tienes toda la información de mis distintos paquetes, de mis distintos grupos. Me encantará poder apoyarte y ayudarte a que te conviertas en tu propio rescate. Realmente las posibilidades son infinitas porque eres un ser ilimitado. Recuerda eso, eres un ser ilimitado y lo que puedas crear en tu vida es también ilimitado. Muchas gracias por escucharme en este episodio de mi podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas bendiciones para ti.